En el artículo segundo del reglamento ya se menciona un estado de exclusión. Aquí es donde el titular puede decir desde un principio que no quiere que su información sea sujeta a tratamiento, que no sea utilizada para nada. Entonces el responsable tiene la obligación de guardar esa información en ese listado de exclusión para que no sea tocado, ¿ok? Ahora bien, si te sometes a un listado de exclusión, pero tienes una relación jurídica con ese responsable, alguna de las dos no se va a poder, ¿bien? De una manera muy política, algunos responsables te contestan que si quieres permanecer en ese listado de exclusión, pues no van a poder prestarte el servicio o llegar a esa contratación. No se puede tener ambas, ¿bien? Si tienes una relación jurídica, evidentemente tu información tiene que ser tratada. Y tratada ya dijimos que es cualquier cosa, incluso el almacenamiento, ¿bien? Entonces, sí es una posibilidad que sí prevé el reglamento de esta ley, pero bueno, ya es dependiendo cuál sea el supuesto. Ahora, si no tienes ninguna relación con ello y quieres permanecer en ese listado de exclusión, bueno, lo puedes hacer. Ya mencionábamos que hay otras autoridades que te permiten que te inscribas en estos listados de exclusión para diferentes finalidades, ¿no? Por ejemplo, que no te estén mercadeando, está Conducef, hay algunas otras, de los números telefónicos que los registras y entonces ya no te llaman para nada o por un tema de seguridad. Pero esos son como finalidades independientes de diferentes autoridades, ¿ok? Ahora bien, los esquemas de autorregulación. Los esquemas de autorregulación, en términos simples, es una manera que tienen los responsables de tener un atenuante ante el caso de alguna imposición de sanción. ¿Por qué? Porque lo que prevén es que haya algunas empresas que ya están registradas ante el INAI y que te pueden garantizar que son como un tipo de auditores en los que ellos van y te dicen que identifican que puede tener un riesgo, qué estás haciendo mal como responsable, qué deberes no estás cumpliendo. Entonces lo que hacen es decirte más o menos cuáles son los pasos que tienes que seguir y te van guiando un poco con ello. Entonces, si tú te inscribes a un esquema de autorregulación vinculante, el INAI es un poco más benévolo en caso de que llegaras a tener algún problema, pero eso es porque alguien más te está supervisando. Alguien que está especializado te está dando las recomendaciones específicas para que tú puedas tener cuidado con los datos personales y tratarlos de la manera correcta. Entonces, hay muchas empresas hoy en día, despachos y consultorías que se dedican específicamente a esto. Algunas empresas optan por ello porque es una manera más sencilla en la cual evitan capacitar a su personal o especializarlo para tener estas medidas. Entonces, hay muchas empresas que tienen su jurídico o su área de cumplimiento y por aparte tienen estas empresas que le auxilian, ¿bien? Porque los abogados no se especializan en estos temas, ¿bien? Es una ley que la toman como muy simple, muy sencilla, entonces no le toman mucha importancia hasta que por lo general llegan a tener algún evento en el cual se llegan a complicar las cosas, entonces ahí sí es cuando le ponen un poco más de atención, o bien solamente elaboran el aviso de privacidad y con eso creen que ya están cumpliendo, no se enfocan bien en las medidas. Entonces tratan como de contratar este tipo de servicios que los auxilian y entonces no tienen que invertir en que su personal se capacite o haga esfuerzos mayores, lo cual no es nada complicado, o sea, pueden elegir a una persona. Hoy en día hay muchos abogados que se dedican a su materia y adicional manejan datos personales o privacidad de la información, ¿eh? Las fuentes de acceso público, no sé quién preguntó en la clase pasada, pero mencionábamos que sí teníamos como algún problema de comunicar la información a ciertas autoridades. Creo que... ¿no, Carlos? Sí. Bueno, aquí hay algunas exclusiones también en la ley, en las cuales evidentemente tú puedes acceder a cierta información en la cual aparentemente no hay un responsable de la misma. Eso implica que tú no tienes que tener más cuidado o alguna acción adicional a obtener la información. Bien, eso no te da derecho a que la ocupes para fines ilícitos. Sin embargo, si tú lo tienes de una fuente de acceso público, es diferente porque no estás vulnerando, no estás accesando a ninguna base, no se le estás quitando a ningún responsable ni le estás solicitando de una manera indebida, simplemente la estás utilizando. Una fuente de acceso público la tienen como bases de datos en las cuales puedes hacer consultas. Hoy en día tenemos muchísimas fuentes de acceso público en la cual digitas la información que necesitas y la información baja. Bien, siempre está la alerta de que no la puedes utilizar mal. Eso es un hecho, pero están excluidas las fuentes de acceso público. Está también Buró de Crédito, que lo manejan como sociedades de información crediticia. Estas tampoco están reguladas bajo esta ley. Estas sociedades tienen sus propias
su marco jurídico en el cual tienen diferente protección, pero no aplican para esta ley. Bien, entonces si la información es comunicada con ellos, ustedes requieren un crédito, evidentemente la información va a estar siendo comunicada directamente, y las consultas también. Y eso no se entiende como un acceso no autorizado. Bien, aquí mencionábamos en el artículo 3 donde se vienen las fuentes de acceso público. El reglamento, perdón. Sí, no, perdón. Ahí como fuente de acceso público podría ser, por ejemplo, Búho Legal, es una página de internet, todo ahí están las cédulas profesionales de todos. Por ejemplo, con una suplantación o, no sé, un ilícito como tal, esa página como tal, Búho Legal, no podría en un momento dado transgredir nuestra esfera como profesionales, en donde nuestra información pública, porque aparece en qué universidad estudiaste, en qué generación eres, qué carrera y tu cédula profesional. No, en este caso ellos son como otra plataforma en la cual ellos obtuvieron la información de una fuente de acceso público y la bajaron a otro portal en el cual lo consultas. Lo que ocurre con ellos es que si tú pones la información, estas empresas pagan para ser los primeros en los motores de búsqueda. Entonces, generalmente, a lo mejor tú ingresas mi nombre, entonces te va a aparecer a lo mejor la información de Búho Legal, en vez de que te aparezcan otras fuentes de acceso. Facebook. O te aparece LinkedIn, ¿no? En un primer momento. Entonces, no, al final del día siguen siendo plataformas que siguen constituyendo información de fuente de acceso público, porque al final del día no tiene ninguna información adicional que no vive en una fuente de acceso público. Bien, solamente la están trasladando. Al final del día no tiene ninguna otra información que tú tuvieras como privada. Si fuera el caso, entonces sí, directamente te acercas ya con ellos y tendrás que pedir una explicación de por qué tienen cierta información, o directamente te vas a INAI para que ellos ya directamente lo cuestionen. Pero si en un primer momento no hay nada adicional que no pudiera ser lícito, vaya. Ahora bien, hablaban en el reglamento, mencionan también como otros supuestos de fuentes de acceso público, como los diarios, las gacetas, los boletines, los medios de comunicación social, ¿bien? En los cuales todo esto es considerado fuente de acceso público, ¿bien? Y no tiene ninguna protección adicional. Y bueno, esto es la primera parte. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Son como algunos términos específicos. Bien, ¿sí? ¿Qué abarca la protección de datos? En su aspecto, ¿también puede entrar el psicológico, psiquiátrico, médico? El médico sí. Hablábamos de que en el tema de la categoría de protección de datos, porque son considerados sensibles, sí se incluye todo lo que puede ser en un tema médico o moral. Más bien que te puede dar algún tipo de discriminación o te puede dañar de alguna manera. Entonces, aquí más bien entra como la interpretación. Lo que decíamos es demasiado amplio, pero sí, en efecto, alguna enfermedad psiquiátrica sí está considerada, porque al final del día es un estado de salud en el cual esa información tiene que estar protegida de cierta manera. ¿Okay? Hay muchas empresas que requieren esa información, tu expediente, las empresas que se dedican a la protección, por ejemplo las aseguradoras o cualquiera de estas, van a tener ese tipo de información. Sus medidas de seguridad son más robustas y también tienen que tener una cláusula en la cual tú autorizas el tratamiento de ese tipo de datos, en su categoría de sensibles. ¿Bien? En su caso de que no autorices dicha información que sea pública y hagan mal uso de esta información, ¿pueden ser acreedores a una sanción? De hecho, lo que tú no autorizas es que la información sea pública. Lo que tú autorizas es el tratamiento. El tratamiento entendido como que la van a usar o la necesitan para algo, para los fines de esa empresa o el giro que tengan. Sin embargo, en ningún momento tú estás autorizando que la información sea pública. Ellos de lo que se encargan es únicamente de cumplir con las finalidades. Hablábamos de este principio de finalidad. ¿Para qué la voy a ocupar? Entonces yo te informo para qué la necesito. Si tú accedes o tú lo necesitas, tú me vas a consentir. Entonces tú consientes que la voy a ocupar estrictamente para eso. Difícilmente ellos te van a poner un tema de publicidad. Pero si tú lo aceptaras, bueno, ya sería otro tema. Sobre esta cuestión específica del uso de los datos que autoriza la persona, ¿no considera usted que hay una omisión terrible en esta ley
donde el gobierno omite considerar la posibilidad de actuar como se hace en la política de contratación sobre contratos de adhesión específicos, donde la persona puede establecer si contrata o no contrata, mas no puede discutir el clausulado contractual. ¿No considera usted que hay una omisión del gobierno para establecer controles sobre estas entidades que arbitrariamente y valiéndose del abuso a este derecho fundamental que está en penumbra, pero que estamos descubriendo y evolucionando con este tipo de análisis que estamos haciendo en este diplomado? ¿No considera usted que debería haber una política para controlar, como hace Profeco, a cualquier prestador de bienes y servicios, pidiéndole que registre su contrato de adhesión? En algún tiempo estuvo sancionado con nulidad la falta de ese registro, pero aquí debería haber un control, porque me parece muy pobre el planteamiento de que una persona que requiere utilizar una plataforma para comunicarse, que se vea siempre orillado a aceptar o no los términos, y si no, está privado de cualquier comunicación o servicio. Y el gobierno mexicano no toma un control adecuado sobre estas políticas y todo queda al ámbito del particular. Como no dijiste que no, claro, no lo dije porque necesito comunicarme, ahora estás afectado por estos derechos. Yo veo, por ejemplo, un tema que el compañero tocó con mucha precisión. Una compañía aseguradora puede recibir esos datos y simplemente negarse y discriminar a la persona en función de los datos que conocen, tanto de su propensión a una enfermedad como alguna situación relacionada con su propia configuración genética, para restringir el acceso a un contrato de seguro debido a la predisposición a tener una enfermedad. Entonces, en esta situación, ¿cómo considera usted que podría evolucionar esta ley o si hay un hueco como usted como el planteo? Ok, es que es dependiendo la materia. Por ejemplo, en un tema de bancos, Conducef sí obliga y sí supervisa a que haya un registro de contratos de adhesión, que hoy en día es el RECA, el famoso RECA. Ustedes ingresan y entonces aparecen todos los contratos de adhesión de todas las instituciones bancarias, o todo lo que supervisa Conducef, que también son Sofons, cajas de ahorro, todo lo que está dentro de Conducef, bajo la supervisión, tiene registrado el contrato de adhesión. Ahora bien, ellos se encargan también de hacer auditorías periódicas, en las cuales también te observan si tienen cláusulas abusivas. Si tienes una cláusula abusiva, ellos te lo van a observar. Te la observan de momento y te dicen que la corrijas. Eso ya implica una multa, una sanción y una exposición pública, ¿no? Que mencionábamos que eso es como que lo que más te pega. Eso es dependiendo de este giro. Las aseguradoras también tienen su regulación, en la cual también prevén ciertas cosas. Ahora bien, el tema de que esa información tenga que ser tan transparente atiende también a otra disposición, a la Ley General de Transparencia en el Ordenamiento de Servicios Financieros, la famosa Ley TOS, ¿no? Así la mencionas. Ese tipo de ley te menciona que tienes que publicar las comisiones, los costos adicionales, el costo anual total, todo ese tipo de información por un tema de transparencia, ¿bien? Entonces eso lo tienes que incluir. Si bien no lo mencionas en tu contrato de adhesión, lo tienes que informar a través de estados de cuenta, a través de la solicitud de crédito que le vas a proporcionar. De esa manera ellos te garantizan que el titular consintió, que fue una decisión informada. Ahora bien, el INAI no tiene capacidad, y es algo que siempre le he criticado, para revisar todas las políticas de privacidad. No la tiene. O sea, si yo te mencionaba, tal vez sería como un tema de los derechos de autor, que hasta que el autor no va y denuncia, no se percatan de que su obra está siendo explotada ilícitamente, ¿bien? Eso pasa, por eso yo les recomiendo mucho leer las políticas de privacidad. La única persona que se puede proteger somos nosotros. O sea, el INAI no se va a percatar hasta que no hay un problema. No se dedica a revisar los avisos de privacidad. Hoy en día, ¿cuántas empresas, cuántas personas físicas con actividad empresarial tienen avisos de privacidad? Yo puedo tener un aviso de privacidad abusivo, yo les decía, revísenlo, ¿no? A lo mejor yo estoy excediéndome, yo te estoy diciendo que voy a utilizar tu información para publicarla mañana en Google, y tú me dijiste que sí. Eso es un abuso de mi parte, pero tú me estás consintiendo. A lo mejor ya después te cae el 20 o tienes alguna afectación y entonces sí, vamos a llegar a un proceso legal. Pero antes de eso, tú ya lo aceptaste, y yo estoy haciendo ese uso. Generalmente yo no te pongo una finalidad, nada más porque sí. O sea, son finalidades muy pensadas, tanto las primarias como las secundarias. Entonces,
Ojo con esa parte. Si yo ya te estoy diciendo que lo voy a hacer, es porque seguramente lo tengo contemplado. O sea, no voy a agregar nada más cuestiones por llenarme aviso de privacidad. Entonces, cuestionenla. Si no les parece, no lo firmen. El contrato de adhesión, sí. O sea, hoy en día son contratos que son de la misma manera, a lo mejor aplican igual para diferentes productos, pero al final del día es eso. O sea, tú te adhieres, tú aceptas lo que ya está. Ya no están hechos a forma o la decisión de la otra parte. Simplemente es, yo ya tengo este esquema y tengo estas condiciones. Si tú lo aceptas, me lo firmas, te estás adhiriendo. Ahora bien, yo tengo la carátula publicada, yo te estoy diciendo, lo voy a estar actualizando, yo no te tengo que avisar, yo lo voy a publicar. Se entiende que tú me firmaste el primer contrato y yo lo voy a estar actualizando periódicamente. Yo te lo voy a avisar en mi portal, te voy a avisar tal vez en la banca por internet, pero eso ya es tu tema. Tú tienes la responsabilidad de revisar qué está cambiando. Es todo. Es decir, el gobierno mexicano no tiene ningún instrumento para... parto del principio de que el individuo no tiene tamaños para enfrentarse a Google y no tiene tamaños para enfrentarse a WhatsApp ni para discutir con estas empresas multinacionales los términos de una política de privacidad. El gobierno mexicano, ¿qué instrumentos podría tener para contener a una entidad internacional para que no abuse de los derechos fundamentales de los mexicanos cuando actúa en la jurisdicción mexicana? De hecho, hay un caso, el caso Google, que se mencionaba mucho, en el cual sí hubo alguien que retó a Google, que no siguió por la empresa. O sea, para él fue un responsable como cualquier otro, y entonces fue con el INAI y le dijo, necesito que hagas esto porque yo ya se lo pedí directamente y no lo han hecho. Fue un tema de eliminar la información, suprimirla, borrarla completamente, ¿no? Hablábamos de, bueno, voy a ocupar